¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Bueno, vamos llegando al fin de nuestro curso. Después de haber visto todos estos temas que espero les hayan ido ayudando a considerar algunos conceptos, aprenderlos, reflexionarlos relacionados con la dirección de las personas, ¿no? Una mejor dirección de las personas, partiendo de entender al ser humano en un entorno más amplio, entendiendo lo que significa persona humana, y cómo esta persona humana pues tiene esa dimensión moral y ética, y cómo eso se transmite o se plasma en la vida empresarial, organizacional, tanto como, digamos, un partícipe, como también directivo, ¿no? Y como desde una posición directiva que uno busca llegar a tener, se puede pues dirigir mejor teniendo esas consideraciones y desarrollando esas competencias de saber motivar, saber delegar, esas competencias que hemos visto en las dimensiones de un directivo, en esas competencias directivas, ¿no? De ejecutivas, estratégicas y de liderazgo, para, pues desde la perspectiva de la dirección, pues generar mejores resultados para la empresa, mejores condiciones en la empresa y un mejor soporte a quienes dirigimos para lograr que la empresa en la que estemos pues tenga mejores resultados, pero también las personas se encuentren mejor, ¿no? Entonces un poco una perspectiva rápida de lo que hemos ido hablando para cerrar hoy con este tema de empresa y sociedad, ¿no? Porque una empresa no puede vivir aislada de la sociedad en la que se ubica, en la que se desenvuelve, y por lo tanto quisiera en esta última clase que dejemos de ver un poco la empresa y volvamos a ver a esta realidad empresarial, pero en el entorno social de una región, de un país donde se desarrolla, ¿no? Eh, y esto lo vamos a hacer considerando dos aspectos importantes que son el primero relacionado con el concepto de desarrollo sostenible, que es importante comprenderlo bien, reflexionarlo un poco y llevarlo a la vida empresarial. Y lo otro que es la doctrina social de la Iglesia, que como veremos más adelante, si la comprendemos, profundizamos en ella, eh, el impacto que pueden generar las empresas en la sociedad seguramente será mucho mayor en el sentido positivo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de desarrollo sostenible. Para ello, primero recordar que justamente la persona humana, con esa condición distintiva de ser un ser moral, de poder identificar lo bueno y lo malo, de ser un ser con una inteligencia y una voluntad, con capacidad de comprender la realidad de una manera mucho más profunda, dominarla, transformarla, ¿no? Esta realidad que es la persona humana, pues a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha ido generando cambios, ¿no? Cambios en, en- en en esta realidad que nos toca vivir, en este planeta, en este entorno, cambios en las estructuras sociales, económicas, ambientales, ¿no? Que nos hacen pensar de lo relevante que es que estas personas en sus estructuras sociales, en sus sociedades, en su empresa, pues tengan que siempre reflexionar sobre cuán importante es el rol que juegan en estos cambios, ¿no? Entonces, ahí vamos a pensar un poco en qué entendemos por desarrollo,
¿Qué entendemos por desarrollo? Vamos a hablar de desarrollo sostenible. ¿Qué entendemos por desarrollo? Si buscamos un significado en el diccionario, pues desarrollo se refiere a incremento, crecimiento, ¿no? Pero a veces cuando hablamos de desarrollo, hablamos de crecimiento en el plano económico, ¿no? Pero lo que nos dice la definición es que el desarrollo es un incremento, un crecimiento en el plano físico, ¿no? En lo material, pero también en el plano intelectual y en el moral. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, que a veces nos sesga hacia lo económico, hay que tener esa visión amplia de que el desarrollo, sí, tiene que ver con lo económico, pero también tiene que ver con ese nivel intelectual, ¿no? Del conocimiento, de la educación, de la cultura, pero también con el moral, ¿no? Con esa mejorar nuestra capacidad moral, nuestra disposición a identificar lo bueno y lo malo y obviamente encaminarnos hacia lo bueno. Entonces, desarrollo implica todo eso. Eh, Así como hemos ido hablando, cuando hemos hablado de empresa, hemos hablado de el nivel de la eficacia, de la atractividad, de la unidad, ¿no? La eficacia que es resultados tangibles, físicos, monetarios. La atractividad que tiene que ver con el incremento en el conocimiento, ¿no? Y la unidad que lo que logra es buscar un incremento en los aspectos afectivos entre las personas y sus relaciones, ¿no? Para generar confianza, sentido de pertenencia, compromiso, ¿no? Entonces, desarrollo es eso, y cuando hemos estado hablando de esos temas en la empresa, hablamos de un desarrollo empresarial. Una empresa se desarrollará más en la medida que mejore sus aspectos de la eficacia, de la atractividad y de la unidad. Pero esto lo llevamos al plano del desarrollo de la sociedad y la primera definición que nos da el diccionario es que es esto, es un crecimiento en lo físico, lo intelectual y lo moral, ¿no? Y que las personas en el tiempo hemos ido buscando generar este crecimiento. ¿Para qué? Para lograr mejores condiciones de vida. ¿Por qué buscamos ese desarrollo? Para lograr mejores condiciones en la vida propia de los más cercanos, nuestra familia, nuestra pequeña comunidad y el más amplio, ¿no? Nuestra sociedad en general como país, como región. Entonces, buscamos el desarrollo porque buscamos el bienestar. Ahora, en parte también es porque desde que nacemos, o sea, el desarrollo se ve en la vida individual de cada quien, pero también en la vida de sociedad, ¿no? Es multidimensional. Cada persona desde que nace busca su bienestar, busca estar mejor como individuo, pero al mismo tiempo hay que considerar que no está aislado, una vida humana no es aislada, sino que así como busca su desarrollo de manera inherente a su naturaleza, también busca el desarrollo de los demás. Y eso hace que este sea un proceso de varias dimensiones. También porque digamos, se encuentra que en el mundo no todas las sociedades han alcanzado los mismos niveles de desarrollo, ¿no? Basta con ver nuestra propia región, ¿no? La diferencia que hay en Piura con otros pequeños poblados o con la Sierra de Piura, la ciudad de Piura. Si comparamos Piura con un departamento como Lima o como una ciudad como Lima, dentro de la misma Lima, las diferencias que hay. Si nos comparamos con países cercanos como Chile, Uruguay, Colombia, también encontramos niveles de desarrollo distintos, cada uno con sus diferencias. Y si nos comparamos con países del primer mundo como Suiza o Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea, ¿no? Japón, encontramos distintos niveles de desarrollo. De por sí, claro, podemos preguntarnos por qué las distintas sociedades han alcanzado esos distintos grados de desarrollo. Pues han sido muchos factores, ¿no? Primero, quizás la capacidad de recursos naturales que han tenido, más recursos, más posibilidad de lograr el bienestar, pero no siempre ha sido así, ¿no? Un país como Japón, que no tiene grandes recursos naturales,
¿Cómo logra su bienestar? Creatividad, innovación, trabajo duro, esfuerzo, ¿no? Trabajo colectivo. Entonces, distintas condiciones han ido generando distintos estadios de desarrollo. Claro, uno se pregunta, un país como el Perú que tiene tantos recursos naturales, ¿por qué no logra ese nivel de desarrollo que quisiéramos? Quizás porque nos falta lo otro, ¿no? Ese trabajo colectivo, esa visión de conjunto, ese avance cultural, intelectual, ¿no? Esa parte moral, ¿no? De la honestidad. Una de las cosas que más nos ha limitado el crecimiento en el Perú ha sido justamente problemas de índole moral, que hasta ahora nos cuesta reconocer, ¿no? El Perú no es más porque está plagado de problemas de orden moral, especialmente la corrupción. Entonces, estas diferencias de los países que encontramos en sí ya van generando una exigencia, y esas diferencias que vemos en nuestra propia región entre unos y otros sitios nos exigen que pensemos en desarrollar, es decir, en crecer, en que haya un crecimiento, sobre todo en esos grupos que están más desfavorecidos. Entonces, el desarrollo económico, el desarrollo sostenible, el bienestar social es una exigencia, para algunos incluso de tipo moral. Es decir, quienes tenemos mejores condiciones de vida, tenemos cierta exigencia moral de hacer un esfuerzo porque quienes no tienen esas buenas condiciones las lleguen a tener. Esto no es fácil de entender y a veces no es fácil de aceptar, ¿no? Pero eso es, cuando hablamos de desarrollo, que se dice rápido, es pensar en todos esos temas. Cuando hablamos del desarrollo de la empresa, cuando hablamos del desarrollo de nuestro país, de la sociedad, de nuestra región. Y para ello debemos soportar ese desarrollo, por supuesto, en nuestros recursos, pero en nuestra capacidad creativa, en nuestras estructuras sociales, que quizás también son un poco débiles, pero fortalecerlas y mejorar también ese nivel cultural y moral que nos debe ayudar a alcanzar ese desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo medir el desarrollo? Eso es un poco difícil, pero hay planteamientos, y ustedes van a ver ahí uno, en que el desarrollo se puede medir en función al nivel de oportunidades con los que cuenta una sociedad para alcanzar algún bienestar en algún plano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, y esto, por ejemplo, hay a nivel mundial un índice de desarrollo humano, el IDH, no sé si lo conocen, que mide cada año cómo ha ido mejorando estos índices en cada uno de los países. Y este índice de desarrollo humano se basa justamente en qué tantas oportunidades tienen las personas en un país para alcanzar tres aspectos principales. Uno, tener una vida larga y saludable, es decir, en la medida que una sociedad haya más oportunidad y más gente tenga esta oportunidad de tener una vida larga y saludable, es una sociedad más desarrollada. Hace quizás 100, 150 años, la esperanza de vida era probablemente 60 años, 65 años. Hoy en el Perú estamos llegando a los 72 años. Japón, por ejemplo, tiene una esperanza de vida de 80, 82 años. Eso es parte de un desarrollo, que la gente tenga la oportunidad de vivir más, pero también de manera saludable. Entonces, ese es el primer indicador que va midiendo si los países se están desarrollando o no. El que en una sociedad haya más acceso al conocimiento, ¿no? Que la mayoría de gente, cuanto más gente tenga acceso a más conocimiento y de mejor calidad. Entonces, ese es otro indicador del desarrollo. Y que obviamente se pueda tener la oportunidad de acceder a recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida cómodo, ¿no? Entonces, esos son tres de los aspectos que nos van indicando qué es el desarrollo, cómo medir el desarrollo, además de la otra medición muy típica que es el del crecimiento económico, ¿no? De cuánto produce un país, ¿no? La producción bruta interna de un país. Es una forma de medir desarrollo. Pero
Ya no es solo el PBI y el crecimiento del PBI el que nos dice cuánto está desarrollando un país, sino estos otros indicadores, ¿no? Las oportunidades de tener una vida larga y saludable, adquirir más conocimientos y tener acceso a recursos. Y de la mano de esto, pues que haya libertad, ¿no? Una sociedad más desarrollada en la medida que haya más libertad política, económica, social y religiosa, ¿no? La libertad de opinar, de participar políticamente, de poder tener iniciativa económica, ¿no? Tener emprendimientos, la libertad de poder desplazarse socialmente. Hay otro indicador interesante que es el escalamiento social, ¿no? ¿Cuántas generaciones pasan para que una persona pobre pueda llegar a ser clase media o tener mejores condiciones de vida? Hay países en los que hablamos de 6 generaciones. Colombia. Hay países como Dinamarca donde está organizado de tal manera que solo son suficientes 2 generaciones para que una familia que se considera pobre pueda acceder a un nivel socioeconómico mayor. Entonces, ese es otro indicador interesante. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar en Perú para que una familia pobre, alguno de sus descendientes, llegue a tener un nivel de vida de clase media o alta, ¿no? Quizás 4 o 5 generaciones, más o menos como Colombia. Eh, entonces, son formas de medir el desarrollo que ahora quería considerarlas para que también sean parte de, de las consideraciones que ustedes tengan. Eh, Porque se trata de que haya más desarrollo en la medida también que las personas tengan las oportunidades de desarrollar sus capacidades, ¿no? De desplegarlas en su vida. Entonces, tenemos distintos niveles de desarrollo en el mundo. ¿Qué entendemos por desarrollo y cómo se mide? Y lo otro que quería ir abordando es que en el siglo pasado, más o menos a inicio de los 70, en el año 72, en una reunión, una conferencia mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo en Estocolmo, los principales líderes del mundo reunidos ahí empezaron a cuestionar el modelo de vida que estábamos teniendo, el modelo económico, social. Había mucha desigualdad entre países, había problemas en el comercio mundial, había guerras, había eh, desplazamientos, ¿no? Grandes masas de migraciones. Eh, y entonces los líderes de muchos países se reunieron ahí y dijeron, tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo porque si seguimos con estas condiciones, el planeta puede colapsar por los problemas ambientales y tendremos niveles de sufrimiento mayores, ¿no? Porque habrá guerras, desencuentro entre sociedades. Entonces empieza a moverse, a gestarse una reflexión colectiva global que busque proponer modelos de desarrollo que sean mucho más sostenibles, ¿no? Y es así que ya en los 80 sale la definición del desarrollo sostenible y se propone que el desarrollo sostenible es ese crecimiento en estos indicadores, crecimiento económico, que busquen satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero al mismo tiempo sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Si hacemos un poco la línea del tiempo, tenemos que en el tiempo cada una de las generaciones ha buscado lograr un bienestar, mejorar sus condiciones de vida y lo han hecho en gran medida basándose en sus recursos naturales del entorno en el que se iban desarrollando, ¿no? Y en algunos casos se fue realizando afectando un poco la posibilidad de las generaciones futuras, es decir, contaminando, sobreexplotando recursos, agotando recursos en algunos casos. Entonces, lo que el desarrollo sostenible propone es que cada generación tiene que lograr mejorar sus condiciones de vida aprovechando sus recursos para satisfacer sus necesidades,
pero sin comprometer a las generaciones futuras a que satisfagan sus propias necesidades, las que les va a tocar vivir cuando estén en este mundo, ¿no? Entonces es una concepción bastante exigente de alguna manera, ¿no? Porque quizás los del futuro van a tener mejores condiciones que nosotros, pero aún así quizás nosotros tengamos hoy que sacrificar un poco pensando en que ellos estén también con al menos las mismas condiciones que nosotros hemos recibido para satisfacer nuestras necesidades. Eso es desarrollo sostenible como definición. Eh, entonces, para ello, pues hay que evaluar estos temas en los planos económico, social y ambiental, ¿no? El desarrollo sostenible, esta satisfacción cada vez mejor de las necesidades humanas en el tiempo para lograr más bienestar, debe darse considerando estos tres aspectos. En lo económico, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a los recursos, las oportunidades de iniciativa económica, pero también en lo social, que tiene que ver con la convivencia armoniosa de las sociedades, la igualdad, la no discriminación, ¿no? Pero también en el ambiental, ¿no? Que tiene que ver con toda esta base de recursos que permiten a las sociedades satisfacer sus necesidades, sin afectar los procesos ecológicos naturales, de tal manera que tengamos, por ejemplo, problemas irreversibles en el ambiente, como la contaminación, la desertificación, la pérdida de recursos biológicos, el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo sostenible busca eso, que las generaciones satisfagan cada vez mejor sus necesidades en su momento, pero considerando estos tres aspectos, lo económico, lo ambiental y lo social. Considerando además que dentro de ello la tecnología debe ser instrumento para que esto se dé de mejor manera, ¿no? La tecnología ayuda mucho, facilita mucho procesos. La tecnología nos ayuda mucho a transformar recursos en bienes, pero también la tecnología puede generar mucho más impacto en el ambiente, generar una mayor demanda de recursos y un agotamiento de recursos. Entonces tendremos que pensar en tecnologías que ayuden a satisfacer las necesidades, pero sin afectar el medio ambiente, generando menos impacto, etcétera, ¿no? Y en lo económico, que esto se dé basándose en modelos económicos que distribuyan adecuadamente la riqueza, ¿no? Eh, que esta riqueza, digamos, llegue hasta la base de la pirámide, como se dice, ¿no? Esta población que tiene menos acceso a los recursos. Entonces, eso va convirtiéndose en el gran desafío del desarrollo sostenible, en el que las empresas juegan un rol importante. Y por eso tratamos este tema, ¿no? Ustedes pronto estarán trabajando en alguna empresa, dirigiendo alguna empresa, y es sumamente importante que se lleven estos temas de desarrollo sostenible y de doctrina social de la Iglesia como píldoras de conocimiento que los acerquen a la sabiduría, ¿no? Ya ustedes pronto estarán dirigiendo personas, dirigiendo grupos, siendo líderes en la sociedad y tienen que tener estos temas impregnados en su conocimiento, ¿no? Estas píldoras de sabiduría. Entender el rol que juega la empresa, sí, como agente económico que tiene que generar riqueza, generar valor, productos, bienestar para sus empleados, pero también en un entorno social donde tiene impacto. Muchos de los problemas ambientales se deben al impacto de las empresas en el ambiente. Muchos de los problemas sociales también devienen de una estructura económica en que las empresas no han pensado mucho en que pueden ser actores de generación de igualdad, ¿no? Entonces, la empresa juega un rol sumamente importante en lograr este gran objetivo que es el desarrollo sostenible.
y que de alguna manera se han plasmado ya en 17 objetivos del desarrollo sostenible. Antes eran 11, pero cada vez los amplían. Al final están muy relacionados, ¿no? Por ejemplo, que no haya pobreza, ¿no? Es increíble que en el siglo XXI aún haya pobreza, pero quizás no esa pobreza de gente que puede vivir con pocos recursos o con pocos bienes, ¿no? Sino una pobreza estructural, ¿no? Donde las personas no tienen oportunidades ni siquiera de salir de esa situación de vivir con bajos recursos. Eh, es increíble que a estas alturas del siglo, en la que contamos con tecnología para alimentar, según la FAO, a 10.000 millones de personas, la tecnología que tenemos hoy nos permite alimentar a 10.000 millones de personas. En el mundo somos 7.500 millones de personas y hay gente que pasa hambre y hay gente que muere de hambre. Es algo que no puede ser posible. Y en esto las empresas pueden jugar un rol importante. Claro, también con los estados y las estructuras superiores, pero la empresa, ahora de hecho que la juega. A veces el problema es más estructural, como digo antes, ¿no? Un sistema económico que no distribuye adecuadamente los bienes y servicios y que lleva a que haya sociedades que despilfarren los recursos, los alimentos, y otras que no tengan que comer y mueran de hambre. Entonces, ese tipo de cosas son las que, desde nuestra posición humilde, tendremos que empezar a ver cómo cambiamos, ¿no? Y objetivos que tienen que ver con la mejor educación, con el acceso al agua y el saneamiento, con pues la igualdad de condiciones, ¿no? Con el construir entornos de ciudades más sostenibles, ciudades inteligentes, sostenibles, ¿no? Entonces, los retos son grandes eh, que tenemos y de alguna manera estamos llamados, tenemos algún tipo de exigencia moral a, a que donde estemos tengamos que jugar un rol por lograr estos grandes objetivos, porque somos de ese grupo de personas que hemos recibido una educación superior, de buena calidad, que hemos sido formados y que vamos a salir a liderar. Entonces, un liderazgo para el cambio y sobre todo para un cambio positivo en esta sociedad, ¿no? Entonces, este concepto les recomiendo que lo revisen, lo repasen, de desarrollo sostenible. Hay que tenerlo muy impregnado y transmitámoslo allá donde vayamos a trabajar. Y si hacemos empresa y tenemos una empresa, busquemos que nuestra empresa contribuya a este desarrollo sostenible. He tenido la suerte de entrevistar a muchos empresarios en estos temas de desarrollo sostenible y ver cómo ellos entendieron el concepto y lo trasladaron a su modelo de negocio. Como el modelo de negocio puede incorporar aspectos que hagan que la empresa contribuya al desarrollo sostenible. Y hay varias, varias iniciativas, ¿no? La innovación social desde las empresas, las empresas sociales. Ahí hay un ejemplo bien interesante que es el de el Banco Grameen en Bangladesh. Yunus, a nadie se le ocurriría prestarle dinero desde un banco a los pobres, ¿no? A los que menos tienen, pero él creó un banco para los pobres. Y ese banco es hoy en día muy grande. ¿A quién se le ocurriría prestar dinero a los pobres si los pobres no tienen para pagar? No, pero no. Es porque estructuralmente se les niega las oportunidades. Es darles una oportunidad y además muy interesante porque este banco prestaba dinero a los pobres, pero especialmente a las mujeres. Porque las mujeres demostraban ser más responsables al momento de manejar el dinero, al menos en esta sociedad de Bangladesh, seguramente acá también, ¿no? Y un banco para pobres, focalizándose un poco más en las mujeres y en su responsabilidad. Y por ser pobre no eres moroso, ¿no? Y se empezó a generar un crecimiento sumamente acelerado en este banco y hoy en día es un monstruo, ¿no? Pero que sigue prestando plata
a los pobres, ¿no? En Perú todavía eso es difícil de ver. Hay algunas iniciativas. Hace poco entró aquí el Rabobank, un banco holandés que tiene más o menos ese modelo, ¿no? De dar créditos a gente de más bajos ingresos. Pero este tipo de iniciativas hay que desarrollarlas, ¿no? O inversiones de impacto, inversiones que buscan generar impacto social, ambiental, económico, los negocios inclusivos. Tuve la suerte de trabajar 6 años desarrollando modelos de negocio inclusivos en el que, pues buscando una empresa sólida que se relaciona con personas de bajos ingresos, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con Alto Mayo, que compra café a 8.000 cafecultores. Entonces, desarrollar modelos de negocio que hagan que gane Perusa, es el de Café Alto Mayo, y ganen también los pequeños productores, ¿no? No solo sean unos proveedores de materia prima, sino un modelo de negocio en que ambos crezcan, ¿no? Lo mismo se hizo con Dole y los bananeros en Piura, con Lima Tours y comunidades campesinas en Cusco, ¿no? Entonces buscar que el modelo de negocio de la empresa asuma estos desafíos del desarrollo sostenible y los traslade al modelo, de tal manera que su contribución al desarrollo sea mucho más efectiva. Eso es parte de lo que tendremos que hacer. Eso es parte de lo que tendremos que hacer y es un rol que todos vamos a seguir jugando en adelante si queremos ser agentes de cambio, si queremos contribuir a que este mundo sea mejor, no solo para nosotros, que es importante, sino para más personas, ¿no? Entonces, yo espero que esto lo reflexionen, lo investiguen un poquito más, el desarrollo sostenible que nos exige, que busca, cómo contribuimos y lo traslademos a nuestro trabajo profesional como directivos o como emprendedores, ¿no? Y podamos crear empresas que contribuyan más a este desarrollo sostenible. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que quería abordar ahora para cerrar es el de un pantallazo muy general sobre la doctrina social de la Iglesia Católica. Ustedes han estado 5 años estudiando en una universidad de ideario cristiano. Me imagino que lo han percibido, lo han sentido, lo han vivido. No solo porque han llevado cursos de teología, sino porque en esta universidad tratamos de que el cristianismo se vea en los pasillos, en las clases, hasta en los exámenes, ¿no? Porque por eso hay exigencia, porque el cristianismo es exigente. Y yo espero que en estos 5 años, de alguna manera, también hayan incrementado esa vida espiritual, ¿no? Hayan profundizado en el conocimiento de la Iglesia Católica para quienes son católicos, ¿no? Hayan comprendido mejor la propuesta que tiene la Iglesia, que es nada menos que una propuesta de salvación, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, el cristianismo, a lo largo de sus 2000 años de existencia, ha ido, ha ido pronunciándose sobre algunos aspectos relacionados con la vida social, ¿no? La vida social de las personas. Y esto se ha hecho un compendio, y ustedes lo pueden buscar, el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, que cuando uno lo lee, lo estudia un poco, uno piensa que si los políticos y los grandes líderes del mundo entendieran lo que está ahí escrito y lo transfirieran a la vida cotidiana del Estado, de las empresas, este mundo sería mucho mejor, porque hay mucho valor en esta doctrina. Entonces, la doctrina social de la Iglesia es una formulación, un compendio de toda esa realidad de la persona humana en la vida en sociedad. Y a ustedes, a nosotros, nos ayudan a orientar nuestra conducta en la vida profesional, en la vida empresarial, de una manera cristiana. Que nuestra conducta se vea que es cristiana. El fundador de esta universidad es un santo. Y él decía, ¿no?
es un santo de la Iglesia Católica, el que fundó esta universidad en la que tú estás estudiando, fue fundada por un santo. Y él decía, ¿no? Que se vea en tu actuar que lees la vida de Jesús. O sea, que en tu actuación se note que eres un cristiano, ¿no? Para quienes son cristianos, ¿no? Católicos. Entonces, la doctrina social de la Iglesia lo que nos dice es, nos da orientaciones de cómo llevar la doctrina cristiana a la vida social y para ello plantea unos principios eh, que de alguna manera se contradicen un poco con estos modelos económicos mundiales, ¿no? Recoge lo mejor, o digamos, se complementa o es acorde con lo mejor del modelo económico capitalista, es acorde con algunas de las propuestas del modelo comunista, pero también se contradice o rechaza algunos de los aspectos negativos del capitalismo y obviamente algunos aspectos negativos del comunismo. La doctrina social de la Iglesia no se casa con ninguno de los dos, porque es una propuesta eh, distinta, basada en un tema mucho más abstracto, que es el amor. Ahora vamos a ver. Entonces, el primer principio es el bien común. ¿Ya? Eh, Evidentemente, la vida social de las personas, la vida social, debe buscar el bienestar de cada una de las personas. Cada quien debe buscar estar bien, ¿no? Eh, Cada quien debe buscar su perfección, eso lo dijo el mismo Jesucristo, ser perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Entonces hay que buscar el bien personal, ¿no? En la vida social. Pero la diferencia de esta propuesta versus, por ejemplo, una propuesta como la de Adam Smith, ¿no? Adam Smith decía, la búsqueda individual del bienestar sumándose logrará el bienestar del grupo. O sea, si cada uno busca su propio bien, al final la suma va a ser que toda la sociedad va a lograr su bienestar. La doctrina social de la Iglesia no piensa así. Piensa que efectivamente es muy bueno buscar el bienestar individual, pero por sobre todo debe primar el bien de la comunidad, ¿no? El bien común. Eh, el bien común no es la suma de los bienes individuales, es más que eso, porque a veces el bien común puede exigir una reducción en el bienestar de alguien, en algún sentido. Vamos a verlo luego, ¿no? Eh, entonces, este es un primer principio importante y el bien común solo se logrará si todos acudimos a él, ¿no? Si todos buscamos alcanzar el bien común, a pesar de que algunas veces tenga que sacrificar algo por el bien común, hacer crecer el bien común, porque si todos estamos bien, esos bienestares individuales serán mayores también, ¿no? Y cuidarlo, ¿no? Una vez que alcancemos el bien común, hay que cuidarlo pensando en el futuro. Entonces, el bien común, que a veces cuesta tanto ver en un país como el nuestro, ¿no? Y que sobre todo cuando vamos por las calles, en el tránsito, no se nota que haya este sentido del bien común, ¿no? Porque cada quien quiere ir a su ritmo, más rápido mejor, aunque eso entorpezca el avance de todos, ¿no? Eh, Hay alguien que se mete por la vereda, alguien que se pasa entre los carros, ¿no? Alguien que se pasa la luz roja. Eso es porque, claro, están buscando su bien individual, su llegar más rápido, pero no están pensando en que eso distorsiona el bien del resto, ¿no? Entonces, el bien común. Y las empresas, obviamente, también están para generar bienestar para todos, ¿no? El bien común es algo que la empresa también debe buscar, de sus trabajadores y de su entorno. Otro principio importante es el del destino universal de los bienes, ¿no? Eh, y ahí recordar que, según la doctrina judeocristiana, Dios crea el mundo, ¿no? Eh, y lo destina
para el uso de los hombres y los pueblos. Dios crea el mundo para el hombre. Ahí hay una mirada un poco antropocentrista, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con eso. No es para uso y abuso, ¿no? Dios crea la naturaleza y la pone a disposición del hombre para que lo domine y lo trabaje, pero con responsabilidad. Eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? El ser humano domina la naturaleza, pero con la responsabilidad, porque justamente tiene esa capacidad de distinguir lo bueno o lo malo, y eso se debe aplicar al uso de los recursos de la tierra, ¿no? Y que lo dominemos y que gocemos de los frutos de estos bienes, pero considerando que debe haber un acceso universal a los bienes. Es decir, no creó Dios los bienes de la tierra para uno o para 10, los creó para todos. Por lo tanto, esta accesibilidad que debemos tener todos por ser humanos a los recursos debe ser permanente. Claro, también está el tema de la propiedad, ¿no? Y eso también lo considera la doctrina social de la Iglesia. Es decir, si una persona, como fruto de su esfuerzo y de su trabajo, logra unos bienes, entonces puede apropiarse de eso. Es el principio de la propiedad privada, ¿no? Porque esa apropiación de alguna zona, de algún conjunto de bienes del, eh, de la naturaleza, le permiten tener una autonomía necesaria para su desarrollo personal, familiar y en el caso de una empresa, para el desarrollo de la empresa. Es decir, los bienes son creados para el hombre, pero ahí hay mecanismos en que se organiza la sociedad para que además deba ser accesible para todos. Por eso es un problema cuando hay mecanismos que permiten que haya unos pocos que acaparen la propiedad de los bienes. Eso va en contra de la doctrina social de la Iglesia. Lo que la doctrina plantea es que efectivamente, como fruto del esfuerzo y del trabajo de alguien, puede apropiarse de parte de estos bienes para permitir su autonomía y su desarrollo personal y familiar y empresarial. Pero tampoco esto debe ser de manera irrestricta, ¿no? La propiedad no debe ser absoluta e intocable. Eso es lo que propone la doctrina social de la Iglesia, que va un poco en contra del capitalismo puro y duro, ¿no? No, si hay una forma de apropiación que va en contra del bien común justamente, esto debería ser eh, cambiado, ¿no? Porque hay un destino universal en los bienes. Si hay problemas serios de desigualdad, eh, entonces hay que reducir esa desigualdad distribuyendo mejor los bienes, ¿no? Y por eso es que también se habla de una opción preferencial por los pobres. Es decir, si hemos visto que el desarrollo se ha dado de distintas maneras en los distintos lugares del mundo y hay personas desfavorecidas con el acceso a estos bienes y con las oportunidades, ahí es donde hay que ir a trabajar más para evitar que esto se siga dando, ¿no? Entonces, principio de bien común, principio de destino universal de los bienes, principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, las personas pueden agruparse, de hecho, la familia es el núcleo de la sociedad y además hay grupos sociales distintos, empresas, asociaciones, gremios en un territorio que son, digamos, de alguna manera sociedades de orden inferior y existen sociedades de orden superior, ¿no? Por ejemplo, un gobierno municipal, un gobierno regional, un gobierno nacional, ¿no? Y lo que dice este principio es que se debe promover la dignidad de la persona en estas sociedades de orden inferior, ¿no? En la familia, en los gremios, en las asociaciones. Allí se promueve la dignidad de la persona y que las sociedades de orden superior deben tener una actitud de apoyo
de soporte, de promoción y de desarrollo de estas sociedades de orden inferior. En ese sentido, si hay iniciativas desarrolladas en el orden inferior, a nivel de una familia, a nivel de una asociación de productores, el Estado no debe, o las sociedades de orden superior no deben de alguna manera limitar la posibilidad de que estas otras realicen sus acciones, porque es ahí donde la persona se hace digna, se dignifica a las personas. ¿No? No debe las sociedades de orden superior no deben restringir el espacio vital de las células de las unidades de orden inferior, su iniciativa, su libertad, su responsabilidad. ¿No? Lo que puede hacer el individual, que no lo haga el Estado, es una de las formas de decirlo, ¿no? Es decir, por eso es que eso se compagina con la iniciativa empresarial. ¿Sí? Si hay un individuo o un pequeño grupo de individuos que ven que pueden producir un bien para satisfacer una necesidad, que viva esa libertad, ¿no? Y que hagan su empresa y que produzcan esos bienes y servicios. El Estado lo que debe hacer es favorecer esa libre iniciativa. Porque si el Estado se pone a producir, a manejar los emprendimientos y la producción, eso no funciona. Porque limita la libertad individual, la libertad de las asociaciones, ¿no? Esto se compagina mucho con un modelo económico de libre mercado y de libre iniciativa económica. Entonces la subsidiariedad, súper importante. La participación, obviamente, que haya la sociedad, la empresa, perdón, nace también para participar en la vida pública, no de estar encerrada en sus cuatro paredes produciendo sus productos, generando ingresos y ya está. La empresa está llamada, y además es parte de su naturaleza, participar en la vida social del entorno donde se desarrolla, en la vida cultural, económica, política. Durante mucho tiempo en el Perú, tanto personas como empresas se encerraron y no quisieron tener participación política. Y entonces hemos dejado que las malas personas vayan a hacer política y así estamos como estamos, ¿no? No, eso no debe ser así. Las personas bien formadas, las empresas que hacen bien su trabajo, deben participar en la vida política, social del país. ¿Ya? Y así fortalecer esos ordenamientos democráticos que generan este entorno donde hay libertad, libre iniciativa, mercado, etc. Entonces es importante esa participación, es importante la solidaridad, que es un principio moral en todas las relaciones humanas. Por eso es que cuando hay una mala distribución de la riqueza, hay un mal acceso a los bienes, es la solidaridad la que debe convocarse, invocarse, para que algunas personas quizás sacrifiquen su beneficio individual porque es la solidaridad la que puede construir el bien común, ¿no? Cuando nacemos, esto lo decía un gran profesor que siempre recuerdo, cuando nacemos con tres grandes deudas que son bien difíciles de pagar, quizás nunca las paguemos. La primera es con nuestros padres. Todo lo que han hecho tus padres para que estés donde estés, tu padre, tu madre, ambos, para que estés donde estés, hayas recibido todo lo que has tenido, todo el esfuerzo que han hecho ellos, y lo han hecho gratis, ¿no? Por puro amor. Eh, y nunca te van a cobrar nada, ¿no? Esa deuda difícil de pagar, pero en la medida que podamos hay que hacerlo, con gratitud, con cariño, con respeto, con cuidado cuando ya sean ancianos, probablemente, ¿no? Pero es una deuda que si ahorita cuentas 20 años, 21 años de pura entrega a ti, difícil pagarla, ¿no? Otra gran deuda es con la patria, ¿no? Todo lo que han hecho tantos peruanos para que estemos, si bien no estamos en el paraíso, pues tenemos unas condiciones de libertad, no hay guerras que tengamos que sufrir, tenemos ahí electricidad, tenemos medios de comunicación. ¿Cuántos han hecho tanto esfuerzo para que tengamos alguna comodidad, ¿no?
esa es la deuda de la patria, que se puede pagar en la medida que trabajes también pensando en cuánto puedes impactar positivamente en tu país, ¿no? Y la deuda de la deuda que tenemos con Dios, que esa es también es impagable, ¿no? Porque nos da el ser cada segundo que tenemos. Jamás pagaremos algo como eso. Quizás amándonos unos a otros, ¿no? Como se nos ha pedido. Entonces, la solidaridad te lleva a eso, a pensar también en que hay, hay una deuda que cubrir y por lo tanto tenemos que estar dispuestos un poco a sacrificar por otros, a compartir un poco de nosotros hacia otros en todas las relaciones humanas, ¿no? Entonces, para ir terminando, bueno, estos son como los principios los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y para ir cerrando, esto, cómo se plasma en la vida empresarial, en la vida de la iniciativa privada y la empresa, ¿no? Aquí lo importante es que la doctrina social considera que hay derecho a la iniciativa económica. Todos deberíamos tener esa posibilidad de tener iniciativa económica, de desarrollar un emprendimiento, de hacer empresa, de trabajar libremente, donde consideremos que es mejor para nosotros, ¿no? Y usar nuestros talentos de manera legítima eh, y así disfrutar los frutos de nuestro esfuerzo. Eso te dice la doctrina social de la Iglesia. Tener esa iniciativa económica, poder trabajar, además tener un trabajo digno, ¿no? Poder negociar aspectos en tu trabajo y disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Es terrible cuando uno se esfuerza y nunca disfruta de los frutos de su esfuerzo. Un sistema como el esclavista que hubo hace años era eso, ¿no? Gente que trabajaba duro, pero que nunca tenía un poquito de bienestar siquiera, ¿no? O el sistema de servidumbres, o el sistema de esclavismo, que ya felizmente casi no existe, pero aún hoy en día hay algunos tipos de esclavismo moderno, ¿no? Que lamentablemente hemos visto pasar y a veces vemos pasar cerca de nosotros, ¿no? Entonces, esto no, eso no es, ¿no? Es iniciativa privada, trabajo, talento y disfrutar y recoger esos frutos del esfuerzo, ¿no? La empresa sirve y debe buscar el bien común. Eso es súper importante. Sirve y debe buscar el bien común. eh, para eso está. Ya trabajando bien, haciendo productos de buena calidad que satisfacen necesidades humanas, ya está logrando, acompañando y contribuyendo a este bien común que todos buscamos, pagando justamente, dando también espacio para que las personas se dediquen a sus familias, tengan un tiempo de descanso. Hacer eso ya es contribuir al bien común de la sociedad. Aún más si ya hacen labores de responsabilidad social, si, eh, digamos, tratan bien a sus trabajadores y les dan facilidades, ya es una contribución importante al bien común. Entonces, la empresa también está para generar ese bien común del que hablábamos antes, distribuyendo adecuadamente su riqueza, ¿no? La riqueza que se genera no solo es para la empresa, y por eso también ese recordar que la riqueza que se genera también se debe distribuir entre los trabajadores, ¿no? Y hay empresas que distribuyen dividendos entre los trabajadores, eso es parte de un criterio que la doctrina social de la Iglesia te recomienda que sigas, ¿no? Y esa función social de ser un espacio de encuentro donde trabajadores se conozcan, intercambien, colaboren unos con otros eh, y logren perfeccionarse mutuamente y ayudarse cada quien en su perfección. Eso es parte de esa contribución de la empresa en su rol, en su función social, ¿no? Entonces, todo esto está escrito en lo que se conoce como el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Yo te recomiendo en realidad que lo
lo leas, lo busques. Lo único que voy a hacer es dejarles ahí estos capítulos de, de la parte de los principios y de la parte de la empresa para que ustedes le den una leída para el examen final. Y con esto terminamos nuestro curso. Sinceramente espero que les haya servido, que hayan podido reflexionar sobre estos temas, aprender algunos conceptos y consolidar algunos otros, que les sirva para que sigan ustedes formándose permanentemente en estas competencias, en estos temas relacionados con la mejor dirección de personas, que conforme vayan creciendo en la empresa, sigan investigando y estudiando. Yo les agradezco mucho la atención que han tenido, la participación que han tenido en los casos, en los informes, en los trabajos. Eh, este, Esta situación no nos ha permitido conocernos personalmente, pero ya ustedes han sido mis alumnos y yo para mis alumnos siempre tendré las puertas abiertas. Cuando quieran, cuando tengan alguna duda, quieran un consejo sobre problemas que se les presenten en el futuro, ya saben, estoy en la Universidad de Piura, me buscan, conversamos, nos tomamos un café, si necesitan consejo sobre algún tema que se les presente en el trabajo, mis puertas estarán siempre abiertas. Ha sido un gusto para mí compartir este curso virtual con ustedes. Estoy totalmente a su disposición. Suerte en el examen, suerte en la vida. Eso es lo mejor que puedo desearles. Muchísimas gracias y nos estamos encontrando, ojalá, en algún momento para darnos un afectuoso saludo. Muchas gracias, que esté muy bien. Felicidades en la vida.